Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, este programa es un programa donde se abordan muchos temas polémicos, muchos temas de actualidad, temas que son de gran interés para todos ustedes y que espero no se lo pierdan. Síganos a lo largo de este programa porque se va a poner muy bueno. Ustedes ya lo verán porque tenemos un invitado de super lujo. Ahorita se los presento, nada más quisiera hacer patente la parte de que se le manda un cordial saludo al doctor Abel Cruz, el cual lamentablemente por razón de algunos contratiempos, alguna cuestión de agenda, no pudo estar aquí con nosotros como siempre en el programa de Puente de Opinión, pero bueno, tenemos aquí a un invitadazo de lujo. Bien, pues el doctor Filiberto Valentín Ugalde Calderón es, primero que nada, obviamente licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad también llevó a cabo la especialidad en Constitucional y es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la propia facultad de ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con estudios de doctorado en Administración Pública. Docente certificado por la CETEC, ha publicado algunos artículos en las revistas del Instituto de la Judicatura Federal e Intercriminis del INACIPE. Es coautor de libro Órganos Jurisdiccionales y Circuitos Judiciales, publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas. Bienvenido. Muchas gracias. No sé a qué hora duerma, doctor, pero bueno, es un currículum muy impresionante y bueno, obviamente que es lo que merecen, obviamente, los televidentes, que tengamos gente tan capaz y constante en sus actividades. Y bueno, el tema de hoy, para todos aquellos que nos están siguiendo aquí en el programa, vamos a platicar de esta figura que se refiere al juicio político, porque se ha estado llamando mucho la atención que le quieren fincar un juicio político, sobre todo al gobernador de Veracruz, un gobernador que se hace llamar Cuitláhuac, que entiendo que es de Morena, pero pues no nomás es para él. Digo, hay varios juicios políticos que se hicieron a diferentes gobernadores a lo largo de la historia de México y que tenemos varios ejemplos. Está Javier Duarte, estaba otro juicio político también a este señor, el de que es de Chihuahua. Y bueno, hay algunas otras cuestiones de gobernadores. Esto del juicio político, yo sí quisiera, primero que nada, para efecto de los televidentes, que nos puedas un poquito definir qué es en sí esto del juicio político, porque la gente luego creen que un juicio político es nada más cualquier tipo de juicio que se le hace a una persona que tiene algún poder dentro del gobierno, pero no sé si nos puedas tú definir exactamente qué es esto del juicio político. Gracias, mi querido doctor. Cómo no, muchísimas gracias a todos. Nuevamente saludos al auditorio. Sí, hay varios tipos de responsabilidades para efectos del derecho. Tenemos la responsabilidad civil, los derechos civiles, contemplados pues, obviamente en los códigos civiles, la responsabilidad penal contemplada en los códigos penales. Y también tenemos la responsabilidad política. La responsabilidad política nos la señala la Constitución directamente, artículos 108, 109, 110 de la Constitución en el caso federal, ¿sí? Donde se nos establece que los altos funcionarios, porque bueno, el juicio político va a regir para altos funcionarios. ¿Cuáles son? Bueno, pues por regla general, los electos por voto de la población, o bien los que han sido directamente designados por los que han sido electos, como en el caso pues de los ministros de la Corte, que son designados por la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente de la República. Entonces, bueno, respecto de ellos y de otros altos funcionarios, correspondería el juicio político, que implica una responsabilidad política, es decir, están prohibidas ciertas conductas dentro de la práctica política, como cuáles son, bueno, pues ir en contra de los intereses nacionales. Un político patriota, pues no es pensable que vaya en contra de intereses nacionales. Yo puedo decir algunos como cuáles, bueno, pues subastar, concesionar, otorgar ilegítimamente nuestros recursos naturales, no nada más el petróleo, también las minas, ¿sí? Que por ahí Jaime Cárdenas Gracia tiene un buen estudio sobre los proyectos mineros y las mineras extranjeras en México, cómo están explotando, por ejemplo, al país. Entonces, el entregar nuestros recursos naturales, nuestra riqueza natural, sin que se dejen los dividendos, sin que se dejen los recursos económicos necesarios
para el desarrollo del país, bueno, pues eso se considera contrario a los intereses nacionales, ¿no? Otra cuestión, bueno, el presupuesto público, no utilizarlo para el beneficio social, para el beneficio de los gobernados, y en consecuencia sesgar su uso para beneficio de algún partido político, para beneficio de una reelección, para beneficio de los familiares o para beneficio propio, ¿sí? Creando empresas fantasma, ¿sí? La estafa maestra me suena mucho. La estafa maestra, efectivamente, entre otras estafas más o menos maestras que puede haber todavía. Digo, porque eso es lo que ahorita se comenta y eso es lo que más o menos ha salido a la luz pública y que ha sido tema de investigación por parte de los periodistas. Claro. Pero bueno, no vamos a descartar otros temas porque el país desgraciadamente sigue en todos los aspectos municipal, estatal y federal esa temática. Claro. ¿Sí? Es un carcinoma, es un problema ya para el país muy fuerte, la cuestión del mal uso de los recursos públicos para fines personales, para fines propios de los políticos que llevan la idea mezquina de servirse del puesto que pretenden ocupar. Entonces, el juicio político pretende en México, bueno, en la teoría del derecho, pretende que se les quite, que se les separe del cargo a esos servidores públicos de alto nivel, ¿sí? Para evitar, primero, que sigan atendiendo, creando circunstancias contrarias a los intereses de la nación, a los intereses de los gobernados, a los intereses de la mayoría, ¿sí? Y segundo, que no queden impunes al respecto. Desgraciadamente, las sanciones que se pueden imponer en materia de responsabilidad política, juicio político, pues es la destitución, la inhabilitación y la separación del encargo, ¿sí? Desgraciadamente. Bueno, ya partiríamos de que separado, inhabilitado o destituido, podríamos darle seguimiento a un procedimiento penal formalmente, ¿no? Quitándoles la inmunidad que les otorgue el cargo, el fuero que les otorgue el cargo, bueno, ya podríamos tenerlos a merced de la jurisdicción de la investigación. Bien, ahí la cuestión, a mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el caso de Javier Duarte, ¿no? Es un caso donde él ya está en un reclusorio, que es creo que el reclusorio norte donde está, en la Ciudad de México. Ahí lo que me llama la atención es, ok, tienen un juicio político, a lo mejor en su momento se le abrió a él, pero pues ya no trascendió nada. Ya no pasó nada. Bueno, sí, si no mal recuerdo, se tiene un año después de que se concluye el encargo público para que también, digo, dentro del encargo y un año después, para que también se pueda iniciar la demanda de juicio político. Uh-huh. Sí, bueno, ya presentada la demanda de juicio político, pues bueno, estamos en el entendido de que toda presentación de escritos de donde se acciona, pues interrumpen la prescripción. Okay. El problema aquí es que, bueno, pueden pasar hasta 10 años sin que se le dé el trámite correspondiente, digamos, la mantienen en la congeladora. ¿Quiénes? Bueno, probablemente en este caso ya no es así, pero los políticos del grupo del partido dominante, ¿no? Okay. Entonces, hay una subcomisión de juicio político en la Cámara de Diputados, donde se analiza previamente, bueno, si se admite, si se desecha la demanda por cumplir los presupuestos que nos señala la legislación. Bueno, en este caso, pues que se siga contra un servidor público de la categoría o del nivel que se menciona, de alto nivel, en los supuestos que nos señala la Constitución, que se señale cuál es el interés contrario a los intereses nacionales, y aparte pues se exige algo que para mí es absurdo: se deben aportar pruebas, ¿sí? También cabe destacar que pues por el conocimiento que tengo, una demanda anónima de juicio político pues no procede, las desechan, y que también la Cámara de Diputados, la subcomisión, no se va a abocar a recabar pruebas oficiosas. Digo, cuando sí debería hacerse. Es decir, no podemos pasar por alto un atentado a los intereses nacionales, ¿sí? Yo pongo un ejemplo muy claro. Si un pobre ciudadano que falto de recursos psicológicos, falto de conocimientos, de instrucción, de valores familiares, etcétera, sale a las calles, despoja de sus pertenencias a alguien que trabajó todo el día, toda la semana, todo el mes, ¿sí?
Y bueno, lo detienen. Si fue con violencia el robo, bueno, pues ameritará, con medios violentos, ameritará prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Con independencia del monto de lo robado, ¿no? Y acá, que son cantidades millonarias, ¿sí? Pero millonarias, que roba la persona que es la primera que debe de cuidar su buen uso, ¿sí? O sea, se evaden de la justicia, no se les puede encontrar, ¿sí? Siguen muchas veces los procedimientos en libertad. O están en su cargo, como tal, y siguen en su Continúan cargo. en el cargo y no han sido inhabilitados, separados del mismo. Y ocultan pruebas, se ocultan pues todo lo que es, ¿no? Ocultan unas, fabrican otras, Claro. que desgraciadamente no es tan dable poder decir con tal certeza, bueno, pues es tal o cual pueblo, tal o cual documento, pero vamos, está la presunción de que si están intocados, están evadidos, hay impunidad, Claro. pues es por algo. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión y bueno, seguimos platicando esto del tema de los juicios políticos. Digo, sé que en Estados Unidos también quieren hacer ya un juicio político a Donald Trump, un impeachment que le llaman, ¿no? Porque pidió al líder, el presidente ucraniano, información sobre Biden para desacreditarlo en la elección y todo, ¿no? Allá sí funcionan los sistemas, ¿no? Mejor que aquí. Porque allá, Probablemente allá no a la ya hemos perfección. visto el caso de Nixon, ya hemos Claro. visto otros tipos de casos. Uh-huh. Y a mí lo que me llama la atención es que en México, digo, por lo que entiendo, el que es el órgano que acusa o incluso el que resuelve las cosas es el propio Congreso de la Unión. Entonces, a mí lo que me llama la atención no es el Poder Judicial, es el Congreso como tal. Y me llama la atención que hay iniciados varios juicios políticos y que ahí están enfriados o en la congeladora o en pausa. ¿De qué te sirve tener un juicio político real si no lo materializas? O sea, ya a lo mejor la persona ya salió del cargo, sigue estando en la congeladora el asunto, porque es un pago de facturas políticas, nada Claro. más, ¿no? O sea, lamentablemente no veo que eso esté funcionando mucho. O sea, es nada más de ustedes quédense quietos, ya no les sigan, formen una comisión, pero pues ahí los mantienen. Porque de las cosas que tú mencionabas ahorita, súper atinados como siempre, es la parte de, ok, la destitución, la inhabilitación La suspensión. y la suspensión. Ok. De la suspensión y de la inhabilitación, o sea, bueno, la suspensión queda fuera del cargo, pero lo cual veo difícil. Por ejemplo, en el caso de este señor Cuauhtémoc, que actualmente es el gobernador de Veracruz, siendo Sí, él, Cuitláhuac. Cuitláhuac, perdón, siendo él el gobernador de Veracruz, y que aparte él está por el partido de Morena, digamos que es Por el la mayoría. partido de la mayoría ahorita como tal, pues yo creo que va a ser muy fácil que pueda ponerle pausa, ¿no? A las cosas. No, digo, obviamente, seguramente estarán el Partido de Acción Nacional o otros partidos diciendo, no, es que él está haciendo mal uso de los recursos o está haciendo cosas, todo. Vamos a ir a un juicio político para poder proceder penalmente después, ¿no? Ya sea suspensión o destitución del cargo. Sí, la separación en pocas palabras, ¿no? La separación para que pueda enfrentar los cargos criminales, por así decirlo, ¿no? Pero también es cierto que también se le inhabilita para evitar que pueda volver a ser elegido. Ok. Porque si no, nuevamente venimos con el discurso Ajá. de alineación a la población, ¿sí? Ajá. De seducción al pueblo, Ajá. y otra vez, pues voten por mí, o vámonos al extremo, pues a la compra de votos, ¿verdad? Ahora, si él vuelve a estar en el cargo, pues solito dice, tengo otra vez poder
y paralizo nuevamente. Claro, sí, O sí, sea, invariablemente. ¿no tendremos ya que echarle mano a remover este tipo de normas? Pues ya. Bueno, ahorita un paréntesis nada más de lo que estabas comentando primero. Sí, efectivamente, entonces, si no mal recuerdo, legisladores del Partido Acción Nacional están pidiendo el juicio político contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. Exactamente. Pero también es cierto, desde mi muy particular punto de vista y con todo el respeto para el auditorio, que si no mal recuerdo, en Tamaulipas hay un gobernador panista Cabeza de vaca. y legisladores de Morena están pidiendo igualmente el juicio político para el gobernador. O en su Exactamente. caso, otro tema que es también interesante, la desaparición de los poderes estatales en Tamaulipas. Y Bueno, en Guanajuato entonces, también, ¿eh? entonces podríamos decir que también es un contraataque, ¿no? Sí. Tú me haces, Tú yo me te hago, haces, yo ¿no? te hago y Es, vamos a negociar. es que yo lo que veo es un pago nada más de puras facturas. O sea, si no quiero que me toques, te ataco o te saco tus trapitos al sol para Exacto. efecto de que tú le pones pausa, yo le pongo pausa y seguimos Seguimos adelante. felices, ajá. Esa es la parte donde siento que a lo mejor ya se debería de cambiar un poquito las normas, porque entiendo que estas normas constitucionales pues son de ya 1900, ¿qué? 17. Sí, recordemos que en 1917 el país se necesitaba bueno, pacificar, por decirlo de alguna manera, y que había pues grupos reaccionarios, ¿no? En este caso, pues Carranza ocupa el poder ejecutivo con su séquito de legisladores y los respectivos del Poder Judicial. Y entonces tenemos a los zapatistas, a los villistas y demás fracciones que están en contra de esa circunstancia. Entonces, la Constitución del 17 Carranza la impone con la filosofía positivista. ¿Para qué? Para que le permitiera crear las normas y con esas normas restringirle derechos a los contrarios. Es decir, Ujú. el positivismo que nos dice, tú tienes derechos siempre y cuando te los otorga la autoridad legislativa, la autoridad ejecutiva, tú vas a tener esos derechos. Tú no tienes más derechos más que esos, a diferencia del naturalismo, que con independencia del tipo de gobierno y estado en el que nos encontremos, tú vas a conservar el mínimo de derechos necesarios, Claro. ¿sí? Entonces, si aquí nuestra legislación estaba a modo para generar impunidad a los militares que masacraban a los levantados en armas, que violentaban todo tipo de derechos fundamentales a la población civil, porque se presume o apoyaban a los reaccionarios, bueno, pues también es incorrecto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues es que también el juicio político nace sesgado. Sí. Para empezar, el presidente de la República, bien sabemos, únicamente se le puede acusar por delitos graves del fuero común y por traición a la patria, sin que se especifique qué es traición a la patria. Y bueno, tendríamos que interpretar más o menos qué son los delitos graves del orden común. Ahora, eso desde el punto de vista positivista. Yo insisto, si hubiéramos tenido una visión naturalista, podríamos decir, es que eso es enunciativo, no limitativo. ¿Por Ujú. qué? Porque es el mínimo que voy a poner en la Constitución, pero todo lo demás que nos agreda como sociedad, como nación, en que incurran los altos funcionarios, también deben de rendir cuentas porque no se les está otorgando un cheque en blanco al momento de la elección. Se les está dando un mandato Ujú. y ellos deben mandar obedeciendo la voluntad de la población. Claro. Tampoco pueden contraer la voluntad de la población. La Constitución contiene decisiones políticas fundamentales y principios. Decisiones políticas fundamentales como cuáles. Bueno, en su momento fue la no reelección, que ahorita ya se van a volver a reelegir, a ver si no nos toca después otro dictador, ¿no? Tanto Eso en es el ámbito verdad. municipal como en el ámbito estatal como en el ámbito federal, ¿no? Este, la soberanía sobre los recursos naturales, netamente de la población. Se ponen los legisladores a reformar, a quitar esas decisiones políticas fundamentales sin haber hecho un referéndum a la población. Debieron haberle consultado a la población. Esas reformas constitucionales vienen de ilegítimas, porque son decisiones políticas fundamentales que le corresponde a la población respaldarlas. Y que esté Insisto, de acuerdo. que esté de acuerdo, no es un cheque en blanco. Claro. Entonces, el, el, este, el presidente de la República, ¿sí? Cualquier acto, también los gobernadores,
también los presidentes municipales, cualquier acto que cometan contrario a los intereses de la nación, que violente el Estado de Derecho federal, que violente la normatividad de la Constitución federal, pues deben de ser sujetos de juicio político. Ujú. Es decir, sí, aunque no esté señalado expresamente en los artículos correspondientes de la Constitución Federal ni en la Ley de Responsabilidades respectiva, bueno, no importa, insisto, eso es enunciativo, no limitativo, porque el que va del derecho, el que transgrede el derecho, ¿sí? No se puede adjudicar prescripción por haber cometido un acto ilícito, por haber cometido algo contra Ujú. la sociedad. Bien. O sea, yo no puedo decir, no, pues es que como no lo dice la ley, yo puedo torturar, puedo golpear, puedo robar, puedo quitarte tu patrimonio. No, permíteme. No, o sea, Ahí es una eso instancia por penal. natura, es en contra de las instituciones públicas, en contra de la sociedad, en Bien. contra del desarrollo de la nación, de la sociedad. Eso no lo puedes hacer. Bien. Sin embargo, aquí, abusando de la falta de discusión de estos temas y de la falta de conocimiento de estos temas, que nos dicen nuestros fervientes legisladores del respectivo grupo mayoritario en turno, ¿sí? Es que la Constitución no lo dice, es que los códigos no lo dicen, y como no lo dicen, pues no puede ser sujeto de responsabilidad. No, permítanme, pero no. Claro. Vamos a una pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos aquí en Puente de Opinión y bueno, pues es un poquito, ¿cómo se podría decir? No alentador, desanimado, por así decirlo, que estas leyes, si bien es cierto, nacieron desde hace ya algún tiempo con la finalidad de poder vencer a estos adversarios, digamos, que se les había dado un cargo público y que, como bien señala aquí el doctor, no era un cheque en blanco ahí para que hicieran lo que quisieran. Lamentablemente yo veo que puedo terminar, o sea, si yo fuera, no sé, gobernador, hazme la buena, o sea, que sea Claro que sí, gobernador. claro que sí. De ahí de gobernador hago este pago de facturas, lo voy dejando ahí poco a poquito, nadie me toca, les doy algunos dulces económicos, digamos, a Sí, claro, ciertos legisladores los sobornos. y ahí se queda, ¿no? En la congeladora, ¿no? Esa parte del juicio político. Pero luego yo ya termino mi cargo. Entonces ya la suspensión ya no me aplica. La Separación. destitución ya no me aplica. Me queda inhabilitación. Después de lo que robo, si yo fuera gobernador, así como estos cuates, tal, todo, que obviamente no lo sería, por cierto, pero obviamente creo que yo sí creo que debe haber vocación de servicio público, por supuesto, pero bueno, estas personas, si yo fuera ese caso como tal, pues ya no me importa. Ya no me importa si me vas a inhabilitar, ya con los miles de millones de dólares que tienen ahí en cuentas por todos lados o en empresas, en acciones y todo, Prestanombres. o prestanombres, ya la verdad es que ya que me inhabilites 10 años, 20 años, ya no me importa. No interesa. Sí, efectivamente. Eso es lo que hace ineficaz al juicio político. Debería ser un poco más rápido, digamos. Y además, no que se dé, si tú me haces, yo te doy, porque si no, porque aparte no nomás es de un estado, o sea, la pelea es a lo mejor entre bancadas contra su gobernador o servidores públicos o algo, pero luego, por lo que estamos viendo, puede ser un pago de facturas de otros estados o de estados a la federación o hasta municipios. Entonces, es un quite y pon de poderes de ya te vi con esto, ya te vi con lo otro, quieto con esto, dame esto y lo vamos, o sea, es un juego meramente de pago de facturas políticas. Sí, no me haces, no te hago, no me digas, no protesto. Pero eso entonces, el que tiene el sartén por el mango va a ser gobernador. Finalmente. Desgraciadamente, sí, tenemos que aclarar dos cosas. Está el juicio político contemplado en la Constitución Federal respecto de incumplimientos, violaciones que cometan los gobernadores
contra lo dispuesto por la Constitución Federal, ese es un supuesto, Ajá. y también puede existir el juicio político contemplado en la Constitución de cada entidad federativa del país Claro. respecto a incumplimientos que el gobernador dé a su constitución local. ¿Quién conoce de cada uno de esos? Porque entiendo que uno sería que el Congreso local y otro el federal. Sí, entonces el Congreso local obviamente va a conocer del juicio político que se encuentre contemplado en su constitución local contra el gobernador. Y obviamente nuestro Congreso de la Unión Federal va a conocer del juicio político que no nada más el gobernador de un estado, sino cualquier otro alto funcionario cometa por la transgresión a la Constitución Federal. A la Carta Suprema, A digamos. la Carta Suprema. ¿Sí? Pero ahí, por ejemplo, el caso actual de este señor, el gobernador de Veracruz actualmente, Cuitláhuac, él pues tiene la mayoría en el Congreso, tanto local Como federal. como federal. Lo van a paralizar totalmente. Sí, bueno, efectivamente. Aquí tendríamos que analizar algunos temas adyacentes, ¿no? Desde mi punto de vista ha de tener poco más de un año en el cargo, no recuerdo Más bien. o menos, como un año. Como un año en el cargo. Sí hay que diferenciarlo con otros gobernadores que ya tienen 3, 4 o 5 años en el encargo. Y obvio, pues allá en Veracruz lo que también se le está reprochando es la inseguridad, la incapacidad para otorgarle seguridad a los veracruzanos. El estado de seguridad, el estado de derecho incluso. El estado de derecho, la seguridad pública, entonces el respeto a los derechos. Entonces, bueno, también tendremos ahí que hacer una apología que de tiempo atrás no se ha combatido la inseguridad y que bueno, es una bola de nieve que viene creciendo y en este caso pues, lo está aplastando ahorita, ¿no? Claro. Pero también es cierto que si aceptaron el cargo, pues es para solucionar los problemas públicos. Claro. Y en este caso, pues se tendría que hacer un balance de las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la seguridad de los veracruzanos, ¿sí? Distinto a las gobernaturas de Guanajuato, de Tamaulipas, donde también los problemas de inseguridad son muy altos, ya lo podemos ver en los noticieros días pasados, y bueno, habrá que tener en cuenta que aquellos llevan más tiempo en el poder. Ahora, yo lo que veo es, aquí tenemos algunas notas periodísticas en torno a que los que están solicitando este juicio político en Veracruz pues, son la parte del PAN, ¿no? Los azules, digamos. Claro. Y por lo que veo, el sexenio anterior de ese estado era panista. Era panista, sí. Entonces les quitan su juguete, se enojan esos panistas y empiezan a mandar a sus grupos ya sea de choque o a sus mismos delincuentes y todo para que sea ingobernable ese estado, ¿no? Y llega un nuevo gobernador y aunque traiga, según él, muy buenas referencias o que quiera hacer lo mejor para su estado, pues no se lo van a permitir de todos modos. Y vamos a caer en esta parte de que ahora te aviento el juicio político, pero realmente todo es a modo, digamos, finalmente, ¿no? Sí, claro que pueden existir grupos de choque, obviamente para matizar más la inseguridad y el temor de la población, que bueno, eso es algo desleal, porque pues no se debe de jugar con esos intereses sensibles de la sociedad. Pero bueno, yo insisto, otro factor que tenemos que tener en cuenta para la seguridad pública es la incapacidad de las instituciones policiales, primero, por la falta de recursos humanos necesarios, idóneos para tal aspecto, y segundo, la falta de capacitación. Es decir, seamos honestos, difícilmente alguien quiere ocupar el cargo de policía. Y segundo, ¿sí?, la falta de capacitación precisamente. Y que es muy, muy delicado, ¿eh? Yo he visto a policías en Estados Unidos de Norteamérica. Ellos saben de psicología, saben de si ven a un cuerpo tirado, saben que no tienen que mover a lo mejor la cabeza porque se puede desnucar, o sea, saben de primeros auxilios, saben de psicología, saben de armas, saben de varias cosas porque están capacitados para ser una policía de verdad en Estados Unidos. Aquí no. Sí, efectivamente, porque pues también si nos vamos desde la célula del gobierno, que son los municipios, pues llega un presidente municipal con su grupo de seguridad pública
y se va y llega el nuevo con su otro grupo de seguridad pública y bueno, la continuidad y la profesionalización pues también es difícil, Pero desgraciadamente. ¿para qué quieres una seguridad pública municipal realmente? ¿Para qué? Para atender los problemas inmediatos a la población, digamos, Mejor los de traes proximidad. patrullas ya ya sea estatales o algo, instancias federales. No, Sí, también lo ¿quién entiendo. respeta a la policía municipal realmente? O Bueno, sea, deberíamos hacerlo, porque invariablemente deberíamos, se supone que pero son realmente, representantes. digo, yo en alguna ocasión estuve viendo en el Estado de México y creo que tenían 2 patrullas para todo un municipio. Sí, no, bueno, y si nos vamos también a la PGR pues también tenían una carencia de recursos materiales también bastante, híjole, asombrosa, o sea, Yo creo que sí tenemos que echarle ya mano a modificar pues este tipo de figuras, ¿no? El juicio político, sea quien sea, no nomás el de Veracruz, sean en Tamaulipas, Guanajuato, en donde sea, ¿no? Pero creo que sí podrían hacerlo más eficaz, más eficiente y sobre todo que sea algo que de verdad funcione, porque si no es letra muerta nada más. sí, efectivamente. Digo, lo de la estafa maestra pudo haber servido para construir muchos hospitales, Pero muchísimos. para traer medicamentos que están muy, muy reclamados y precisamente para comprar patrullas, para comprar ambulancias, para capacitar a policías. Ahora, esta parte que dicen digo, platicando un poquito de la estafa maestra, pero dicen que se bajaron muchos recursos a ciertas universidades autónomas de diferentes estados y todo esto. Entonces también cualquier rector o director de esas escuelas, de esas universidades, también era responsable. Desde mi punto de vista, sí. Ellos, los recursos que se bajaron tienen que ser comprobables. Pues sí. Te los debes gastar para lo que lo solicitaste venían o para lo que te los dieron. etiquetados para cierta cosa en específico. Y si no lo hicieron así que porque arriba les dijeron Etiquetados o no, tienes que justificar con documentos idóneos, uh-huh, con los contratos, con las facturas, con los expedientes de los procesos, en su caso de licitación, de adjudicación directa, claro, cómo se gastaron. El bueno, problema que yo infiero es que no nada más en lo de la estafa maestra, sino en muchos casos no existen esos documentos de comprobación. Entonces, ¿qué le hiciste al dinero? es que ahí está lo peligroso. Yo lo que veo aquí es que estas figuras se dicen muy bonitas, juicio político y demás, pero lamentablemente no veo que sirvan. Y aparte son armas para el futuro, ¿eh? Exactamente. Yo quería comentarte algunos aspectos que habría que cambiar del juicio político. Si quieres nada más, porque me están diciendo aquí que tenemos que irnos a una pausa comercial, claro. Sí, y regresamos. sí, muchas gracias. Bien, estamos aquí de regreso. Bueno, nos ibas a comentar ahorita algunos casos que tú has notado. Algunos detalles que es necesario cambiar, reformar, modificar del juicio político mexicano o a la mexicana, ¿no? Se exige muchas veces cuestiones estatal y la federal, juicio político, mayorías calificadas, Uh-huh. ¿sí? Pues no, debe ser una mayoría simple. Ni siquiera absoluta, una mayoría simple. ¿Qué es esto de la mayoría simple? La mayoría simple, es decir, hay a favor votos, abstenciones y en contra, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos por decir que fueron 400 diputados al Congreso, ¿no? Uh-huh. Y ahí la Constitución Federal nos pide una mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. Uh-huh. Que sean 201 diputados los que voten que sí se someta a un juicio. que sí se eleve a la de senadores el juicio político, ¿no? Bien. Entonces, esa es una mayoría absoluta. Pero supongamos que hay 100 abstenciones, 160 a favor y 140 en contra. Bueno, no alcanzamos la mayoría absoluta que se pide. O sea, por aunque la conducta sí está y que se puede demostrar por esa parte de los votos, ¿de todos modos no se persigue? No se perseguiría, sí se desestima.
Pero pues es una ilógico, o sea, es como si yo te debo dinero, todo el mundo sabe que a lo mejor te debo algo de dinero, pero como no lo documenté, pues lamentablemente ya no voy a poder Y tus testigos no cobrarte, sirven, ¿eh? y Tus mis testigos ya no sirven, sirven, Aquí ya, todo es por documentos. entonces ya Testigos perdí, no. ya perdí Ya totalmente. exactamente. No, pues qué mal estamos. Y luego, peor aún, a veces se pide mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del quórum. Ni siquiera el 50 más 1, sino un 66.6%. O sea, nos ata más de manos. Porque para llegar a ese consenso, pues está más difícil. Entonces yo por eso insisto, debe ser una mayoría simple. ¿Y ahora quién lo pide ese juicio político? O sea, Los gobernados. Sí, o sea, ¿yo puedo pedirlo? ¿Un sí, juicio político? pero desgraciadamente también tiene candados. Ok. ¿Como cuáles? Debes de aportar pruebas. Pero pues yo soy un gobernado, un ciudadano normal, ¿de dónde voy a sacar las pruebas? O sea, sé que a lo mejor, no sé, digo, no me consta, pero sé que a lo mejor en la estafa maestra o con Javier Duarte o lo que sea, faltaban, o sea, porque matemáticamente tú ves los recursos y dices, bueno, sí faltaron millones, en qué se gastaron, no se pudo comprobar, lo que tú quieras, ok. Pero yo estoy impedido para tener esos documentos. O sea, yo como ciudadano, ¿a quién se los voy a pedir? Probablemente, Ujú, por transparencia, ujú. a los órganos internos de control, a las auditorías, Pero ¿y si a, llega un a las gobernador áreas de adquisiciones. y si sigue ese gobernador que hizo esa cuestión, si está todavía en el cargo, me lo van a negar. Si dejó a alguien encargado, me lo van a negar. No, bueno, es que de hecho pides una solicitud de datos públicos, te vas a Infomex y por regla general, o sea, yo tengo Te batean. la mala experiencia en lo personal, por regla general, como dices, te batean. O sea, y te tienes que ir a recursos y, Y luego amparos al INAI y luego, o al amparo, o sea, y ahí ya se te fue 2 años. 2 años, Y, con el desgaste de tiempo y económico que lleva para el y para gobernado. ti el gobernado. Suponiendo Ujú. que el resultado sea positivo y que sí te entreguen la información que estás pidiendo. Tengo las pruebas después de 2 años. Ya las tengo. Aquí están en mi mano. Las tengo. ¿Lo someto a quién? Ya se fue del cargo. Ya se fue el cargo. Y ahora Y ya entonces. pasó un año. Y si ya meto después estas de que salió pruebas. del cargo. Y si ya salió del cargo un año, ya no puedo hacer nada. Extemporáneo. Uy, no, pues estamos muy mal. Sí hay que meter ahí ya corte a este capítulo del. Entonces, yo propongo que sea imprescriptible. Ok. Primero, imprescriptible. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con los intereses de la nación, de la sociedad. Segundo, que haya mayoría simple para calificar las respectivas procedencias. Ujú. ¿Sí? Tercero, que haya una consecuencia económica para los responsables. Es decir, que no nada más por la vía penal se les pueda decomisar, por la vía administrativa se pueda pedir el resarcimiento, sino también por la vía de juicio político se pueda asegurar como garantía Ujú. para algún pago, daño, algo de su patrimonio. Porque vemos claro. que pues, lo engruesan muy generosamente a costa de la pobreza de la sociedad. Y que es no que estamos siendo demagógicos ni nada. ya tenemos que echarle mano ahora sí a nuestras leyes. O sea, digo, tenemos muchas leyes, muchas muy buenas, que lamentablemente luego falta que se apliquen debidamente. Otra postura que yo pensaría es que la subcomisión de examen previo Ajá. o todas las comisiones o subcomisiones que tengan que estar relacionadas con la cuestión de juicio político, en su mayoría estén integradas por miembros de la oposición, Ujú. para entonces evitar que se vayan a la congeladora. Pues sí, para que le den impulso a Impulso todo y y seguimiento. que sea dinámico esta parte, ¿no? Porque Exactamente. si no entramos a un juego que no nos lleva a nada, es algo que no va a servir finalmente. Exactamente, sí. Destitución, inhabilitación y la otra parte era ¿qué? Suspensión. La suspensión, como sanciones. Sí, pues ya se fue del cargo, ya no lo suspendieron, inhabilitación ya ni le importa, no, mejor dicho, nada más se preocupa por la cuestión penal, nada más. Aparte, recordemos que en el tiempo de la colonia, que son instituciones muy nobles del tiempo
colonial, había un juicio de residencia. Y entonces, una vez que concluían su encargo, los servidores públicos de alto nivel, con independencia de la responsabilidad que se les pudiera acreditar o no, debían permanecer un determinado tiempo viviendo en el lugar en el que gobernaron. No, ¿sí? que ahorita ya se van a vivir a España, por ejemplo, ¿no? O quién sabe dónde y dónde los encuentras. No sé. Entonces, a ver, terminas tu encargo y te vas a quedar un tiempo igual al de tu encargo en el país, en el municipio, en la entidad federativa, y si no, es delito. ¿Me explico? Sí, puede ser buena opción. Si estuviste 6 años de presidente de la República, te quedas 6 años. Estuviste 6 años de gobernador, te quedas 6 años. 3 de presidente municipal, te quedas 3 años. Sí. Para evitar, en primera, que se nos evadan. Y que estés obligado bueno, no voluntariamente, pero que estás obligado a participar de cualquier duda en el cargo que tú tuviste. Claro. Y aportar los documentos, palabras, testimonios o algo de lo que tú hiciste para que sea aclaratorio, porque muchas cosas van muy rápidas y luego a lo mejor tienes dudas de alguna cosa. Bueno, pues esto se gastó en esto, por esto y esto, a lo mejor no se puede documentar totalmente, pero en esto fue. Sería algo muy bueno. Sí, bueno, invariablemente el juicio político tiene la responsabilidad de llamar al acusado. Debe de hacerse con la intervención del acusado, con la anuencia del acusado, debe de conocer los cargos, debe de contestarlos, bueno, si quiere, tiene la opción de contestarlos. Su garantía de audiencia, digamos. Exactamente. Y se puede reservar su derecho para declarar. Exactamente. Claro. En ese aspecto sí está garantizado, pero digo, invariablemente debe de responder ante la sociedad, dar la cara, tener la calidad moral para encarar el problema y resolverlo. Claro. Bien decimos que el que nada debe... Sí, nada teme, pues finalmente, nada teme. ¿no? Digo, es engorroso, es desgastante, pero sin embargo, si lo amerita, pues se debe de dar la cara hasta la última consecuencia. Yo hace, digamos que hace poco, revisé algunas cuestiones en las redes sociales y había algunos comentarios de gente que decía que por qué todo se lo atribuimos a una sola persona. O sea, por ejemplo, al gobernador le atribuimos todo lo que hace su gabinete, sus servidores públicos, todo, que por qué él tenía que ser siempre el responsable de todo. Y esto igual a nivel presidencial, a nivel municipal y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de juicios políticos, si es una cuestión que tiene que ver con seguridad pública, ¿no sería más apropiado que se vayan contra el servidor público que no está haciendo bien su función? ¿O por qué tendría que ser propiamente el responsable de todo el gobernador? Vamos a una pausa comercial porque nos está ganando el tiempo y ya lo platicamos. Muchas gracias. Bien, estamos aquí en el último bloque, por cierto, de Puente de Opinión, pero bueno, qué lamentable, pero es un temazo este. Hay que echarle con todo a este tema. Yo te decía una pregunta. Te decía la pregunta de por qué una sola persona, sea a nivel federal, estatal, municipal, siempre es el que tiene que ser responsable de todo. Porque yo me acuerdo que decían en los 43, decían, es que la culpa es del gobernador o es del presidente. Oye, pero a ver, pues según lo que me han dicho, los municipales son los que fueron y desaparecieron a estos 43, y ¿por qué no fue ese el presidente municipal el que tiene que ser responsable? ¿Por qué por qué el gobernador? ¿Por qué el presidente? O sea, ¿por qué siempre una sola persona? ¿O qué pasa con esto? Bueno, en el caso del Poder Ejecutivo, recordemos, es unipersonal. Ajá. No puede estar depositado en cuerpos colegiados porque así los disponen las constituciones, ¿sí? Entonces, al ser unipersonal, pues obviamente vamos a la elección donde el pueblo expresa su voluntad y es a un individuo en lo particular al que se le deposita la confianza. Claro. Ese individuo toma protesta del cargo y tiene la libertad de nombrar un gabinete, ¿sí? Entonces, obviamente,
también tiene la libertad de remover al gabinete. ¿Por qué? Porque ese gabinete, ese conjunto de secretarios y demás jefes, le va a permitir materializar su proyecto de campaña, su propuesta, ¿sí? Entonces, si él los nombró, él debe de supervisarlos, él debe de conocerlos, por lo menos su perfil profesional, y en consecuencia debe de responder por ellos y removerlos de ser necesario. Claro. Pedirles la rendición de cuentas. Ahora bien, también la mayoría de las subsecretarías o de cargos relevantes dentro de las administraciones públicas también se hacen por nombramiento del titular del Ejecutivo o con conocimiento de él. Entonces, vamos viendo que hay una delegación de funciones para personas que lo van a auxiliar en su cometido, pero el principal responsable es él, porque en él depositamos la confianza y él los está nombrando. Bien. Con base en esa confianza que depositamos. Y por eso él tiene que ser responder. El responsable de estos juicios políticos. Nada de que es que yo no sabía, es que no puedo comprender todo. Es como ahorita con lo de la estafa maestra, ¿no? Por decirlo. Bueno, es que yo no puedo estar supervisando todos los contratos o el presupuesto que nos dan. Digo, por Dios, ¿quién no sabe cuánto gana en lo personal? ¿Quién no sabe su cartera en lo personal? Claro. Si tú eres titular de la secretaría, ¿cómo no vas a saber cuántos recursos se le asignaron a tu secretaría? Sí. Es lo mínimo que puedes saber. Cualquier trabajador sabe cuánto gana, cobra su quincena. Sí, y los errores, pues son errores que hace la gente que tú determinaste según su capacidad, su constancia en el trabajo y demás. O sea, ellos son herramientas tuyas finalmente para gobernar, ¿no? Como y que no supervisaste. Y que no supervisaste o no les pediste cuentas aclaratorias. En temas delicados, ¿no? Como es que, a ver, ¿cuánto nos autorizaron de presupuesto primero? ¿En qué no lo vamos a gastar? ¿Quién ganó la licitación? ¿A quién le vas a dar la adjudicación directa? Claro. Digo, es que trabajo mucho. Bueno, también la gente de a pie, los mexicanos normales, por decirlo de alguna manera, también trabajan mucho. Una pregunta, digo, sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero un subejercicio, que esto para efecto de todos los televidentes, subejercicio es, no hice o no apliqué los recursos, digamos, que ya me dieron para ciertas cosas, pero pues dije, no, yo no quiero hacer una obra pública, no quiero hacer esto, me quedo con los recursos, pero ya al final del año pues los regreso mejor. ¿Eso no sería una responsabilidad también? Porque la verdad es que estás haciendo algo que es el dinero para efecto, o los recursos para efecto de poder desarrollar tu municipio, tu estado, tu nación, pero tú lo que estás haciendo es, pues te duermes y dices, no, yo no puedo hacer nada, ahí que se queda. Bueno, el problema no es tanto que los regresen. El problema es que se los gastan en otra cosa. No, está bien, pero es que he estado viendo todavía si los regresan para que se dispersen el siguiente año o en el último periodo del ejercicio en otros proyectos, pues bueno. Ese es el de los males el menos. El menos. Pero realmente yo he visto algunos servidores públicos que dicen, no, yo mejor tranquilito y regreso los recursos. Entonces, ¿para qué estás ahí si no quieres trabajar tampoco? Sí, efectivamente. Digo, habría muchos factores. Podría considerarse un incremento de precios que haga inviable el gasto, porque no se va a poder finiquitar la obra o el servicio público con lo que primeramente fue asignado, por ejemplo, ¿no? Podría haber algunos factores en contra que pudieran justificar la actitud de decir, bueno, me mantengo pasivo y los regreso, ¿no? Habría que analizarlo desde mi punto de vista. Bueno, si la obra es necesaria como un hospital para la comunidad, donde tenemos a un número de infantes o madres que están perdiendo la vida mes con mes por la falta de una atención, pues yo creo que sí habría que fincar alguna responsabilidad por esa circunstancia, ¿no? Ahora, esta parte de regresar los recursos, el actual presidente de la República Mexicana ha señalado pues que sí, que los regresen, o sea, pero esa parte pues no, él está propiciando que no se gasten, que haya una supuesta austeridad, que se regrese todo, pero pues tampoco estamos creciendo como estado, como república, como nación,
¿Eso no sería una traición también a la patria? Bueno, yo considero que mientras no exista un gasto indebido, que se gasten en algo para lo que no fueron destinados, Uh-huh. porque no, desde mi punto de vista en lo personal y por la experiencia que tengo, no habría tanto problema. Si los regresan, obviamente no con motivo de una auditoría, sino cumpliendo con las formalidades del gasto, o sea, no los ejercí, bueno, pues los regreso en los tiempos establecidos, no con motivo de una auditoría donde me dicen, oye, aquí te está sobrando y no te los gastaste, entonces los regreso, no, ahí ya no, ¿me explico? Sino yo voy cumpliendo los plazos del presupuesto, no me los gasté, los regreso en tiempo y forma, bueno, yo no lo vería tan mal. Puede haber factores subjetivos, la falta de un director de finanzas, de un director de adquisiciones, alguna contingencia natural, etcétera, que nos pueden hacer que no sea el momento idóneo para ejercerlos. Donde yo sí veo el problema real es cuando son mal ejercidos, son destinados a un fin distinto o se destinan al fin para el que fueron enviados Sí. con un precio sobreestimado, sobrevalorado. ¿Sí? ¿Qué ha pasado ahorita mucho? Hemos estado descubriendo, digo, sobre todo en la parte farmacéutica de los medicamentos, veo que hay precios muy elevados Sí, a lo que se ganan señala. el 1000%, por decirlo. Y eso está muy mal, estás comprando muy caro un producto, hombre. ¿no? Lucrando con la enfermedad del pueblo. Y nada más este tipo de juicios políticos es a servidores públicos De alto nivel. de alto nivel. De alto nivel. Es decir, un jefe de departamento, un subdirector, un director de área, un director general, no vamos a poder someterlo a un juicio político. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque obviamente, si bien es cierto, tienen tramo de control, tienen personal a su mando, la conducción directa de la política pública no depende de ellos. Uh-huh. Depende de quién, del titular del Ejecutivo y de su gabinete de primer nivel. O sea, ellos sí serían nada más sujetos al juicio político. Los de primer nivel y el mandatario ejecutivo, digamos, de instancia municipal, estatal y federal. En el caso del Ejecutivo. Ah. Recordemos que en el caso del judicial, pues obviamente los ministros de la Corte, uh-huh. Los consejeros de la Judicatura, en el caso de las constituciones locales, bueno, pues los magistrados de los tribunales superiores, y bueno, obviamente los cuerpos legislativos, pues sus miembros directos, los diputados, claro. Y en el caso federal los senadores. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado aquí el tiempo del programa, no el tema, porque podríamos seguir platicando muy a gusto, porque creo que tenemos muchos casos históricos desde Santana para acá, de traiciones y juicios y demás. Pero bueno, se ha agotado aquí el tiempo del programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, tenemos redes sociales. Pueden acudir a ellas. Nos encontramos bajo el nombre puentedeopinión@gmail.com o en Twitter y en Facebook. Y en Twitter estamos bajo el nombre Puente de Opinión en Facebook y en Twitter estamos como Opinión Puente. De verdad, déjenos todos sus mensajes porque todos son bien recibidos. Los valoramos mucho para saber qué temas son los que quieren que platiquemos, a quienes quieren que invitemos para poderlos platicar tan a gusto como es el caso de aquí el doctor Valentín. Yo digo, lo aprecio mucho porque sé que es una persona muy dedicada como tal. Y bueno, pues de verdad déjenos todos sus comentarios porque eso nos sirve mucho y es en beneficio siempre de todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí al doctor Valentín Ugalde. Muchísimas gracias al auditorio y también esperemos que se interesen por estos temas, que la falta de resultados no merme el interés y el impulso que la población les debe de dar. No, es una propuesta y yo a todos los legisladores de verdad échenle ganas, vean estos apartados a nivel federal, cambien esta figura del juicio político para que sea mucho más rápido, más conciso y todo y tenga una buena finalidad. También se le manda un atento saludo al doctor Abel Cruz, donde quiera que él esté. Obviamente se le extraña aquí en el programa de Puente de Opinión, sí. Pero bueno, pues ya esperemos que en la próxima ocasión que
que tengamos aquí el programa de Puente de Opinión, él nos acompañe al mismo. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente a la producción y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Puente de Opinión, exhortándolos a que sigan de lleno este gran canal, este gran programa, porque de verdad es para todos ustedes un beneficio que pueden tener al estar viendo todo este tipo de documentos, de temas, de programas, de audios, de opiniones de grandes peritos, porque de verdad hace que uno tenga un criterio mucho más amplio de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro amado México. Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.